Bien, muchachos, vamos a continuar entonces. Voy a compartir nuevamente la presentación en la que estábamos trabajando. Y antes de continuar avanzando, muchachos, les quiero preguntar, quiero que me digan si hay alguna duda. Me regreso al ejercicio que hicimos hace rato. De esto que hicimos hace ratito, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro cómo lo hicimos? Confírmenme, por favor, si no. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien, porque este procedimiento que hicimos aquí lo vamos a estar repitiendo con unas variantes, pero básicamente vamos a estar haciendo lo mismo en los próximos días, en los próximos ejercicios. Y bueno, vamos a ver que en el siguiente caso, decíamos que tengo aquí ahora, Bu le pide ayuda a su amiguita, Azuleta, para que le ayude a mover su cajita. Entonces amarra una cuerda a la cintura y empieza a volar, a mover sus alitas para mover esta cajita. Pero como ella es una hada, es una hadita pequeña, pues no puede aplicar mucha fuerza. Entonces voy a suponer, si Bu podía aplicar una fuerza de 30 newtons, como hace rato, voy a suponer que esta hadita pues es más pequeñita y solamente puede aplicar una fuerza pues más pequeña, tanto sí como una fuerza ¿de qué será? De 2 newtons para que quede. ¿Sí? Esa es la fuerza que puede aplicar. No, vamos a poner, 2 newtons no me da. Vamos a ponerle que aplica una fuerza de 5 newtons. Newtons. Esa es la fuerza que puede aplicar Azuleta, porque es una hadita pequeña, pues no tiene mucha fuerza. Puede aplicar 5 newtons para mover esta caja. Y entonces, ¿qué pasa cuando esta Azuleta jala esta cajita con esta fuerza de 5 newtons? ¿Qué le va a pasar a la caja, muchachos? Se va a arrastrar. Se va a arrastrar, se va a empezar a mover. ¿En qué dirección se va a arrastrar? ¿En qué dirección se va a mover? Hacia la derecha. Hacia la derecha, pero sobre la superficie. Bueno, si la jalara con tanta fuerza, tal vez podría cargarla y hacerla elevarse, pero vamos a suponer que lo único que va a lograr es arrastrarla sobre esta superficie, y entonces esta cajita va a adquirir una aceleración en esta dirección. Va a ser una aceleración en este eje X. Bien, y entonces, pues ya tengo aquí la fuerza, ya tengo aquí la aceleración, pero tengo que ver que como esta cuerda está de alguna manera inclinada, la fuerza que está aplicando esta ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Azuleta, pues no está horizontal como la estaba aplicando hace rato esta Bu, sino que tiene una cierta inclinación esa fuerza que está aplicando esta hadita con respecto a la horizontal. Esta es la horizontal, que es una línea paralela a esta superficie, y esta fuerza que está siendo aplicada aquí forma un ángulo, es decir, no es horizontal, sino tiene una inclinación, y vamos a suponer que el ángulo de inclinación de esta fuerza fuera de 30 grados. O sea, esta cuerda con respecto a la horizontal tiene una inclinación de 30 grados, forma un ángulo de 30 grados. Tengo que tomar en cuenta eso para poder determinar cómo está siendo aplicada esa fuerza y qué efecto produce sobre esta cajita, qué tan rápido la hace que se mueva. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, muchachos? No, profe. No, profe. Bien, entonces voy a recordar, nuevamente voy a recordar que para resolver esto, yo tengo que echar mano de la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces voy a aplicar la segunda ley de Newton para resolver, para poderme acordar qué es lo que necesito. Pues lo primero que hago es decir que aplico la segunda ley de Newton, y entonces ahí voy a empezar a ver que la segunda ley de Newton me dice que la suma de las fuerzas que se aplican a un cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración. Y además debo de recordar que yo debo de hacer esto en los dos casos, eso debe cumplir en los dos casos, tanto en la dirección horizontal
en el eje X, es decir, que la suma de fuerzas en el eje X debe de ser igual al producto de la masa por la aceleración en el eje X. Y por otra parte, también se debe de cumplir que la suma de las fuerzas que se aplican en el eje Y debe de ser igual al producto de la masa por la aceleración en el eje Y. Pero bueno, creo que ya me adelanté. Lo que me hace falta, lo que debí de haber hecho primero es acabar de hacer el análisis de este cuerpo. Aquí ya tengo la fuerza que está aplicando esta azuleta a la cajita por medio de la cuerda que está amarrada a su cintura y que logra que este cuerpo se mueva, se arrastre sobre esta superficie hacia la derecha. Pero me hace falta representar más fuerzas que están aplicadas sobre esta cajita. ¿Cuáles son las que me faltan? ¿Cuáles otras fuerzas están aplicadas sobre esta cajita? La del peso. La del peso, su peso que siempre voy a representar verticalmente hacia abajo y con una letra W. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra fuerza está ahí presente, muchachos? La del piso. Normal. La del piso, la normal, sí. El peso es la fuerza que esta caja, que tiene una cierta masa, aplica sobre el piso. Pero el piso además tiene que responder, tiene que reaccionar con una fuerza contraria, ¿sí? Con una fuerza contraria para que mantener esa caja ahí, porque de otra manera pues se iría hacia el centro de la Tierra, caería, rompería el piso, no sé qué podría ser si es que no existiera esa fuerza, si que fuera vencida, pero existe, ¿no? Y esto es de acuerdo con la tercera ley de Newton. Y entonces ahora sí ya son todas, tenemos estas tres fuerzas aplicadas sobre esta, ¿cómo se llama? Sobre esta cajita. Entonces ahora sí vamos a ver que como quiero encontrar la aceleración que se produce en X, que es lo que no conozco, esto es lo que yo quiero encontrar, pero además también tengo que encontrar cuánto vale esta fuerza normal, pues tengo que ver en qué parte de estas ecuaciones está cada una de ellas y pues a partir de esa ecuación resolverlo. Entonces, ¿qué hago, muchachos? ¿Qué hicimos la vez pasada para empezar a resolver? Muchachos, acuérdense. Un plano cartesiano. Plano cartesiano. Entonces vamos a hacer primero el análisis en el eje X y entonces voy a poner que voy a hacer en X. En X voy a dibujar mi plano cartesiano y voy a dibujar las fuerzas que están en el eje X. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en el eje X? Muchachos, ¿alguna idea? Directamente sobre el eje X, o sea, horizontalmente, ¿hay fuerzas? ¿No? Sí, no sé. Sí, no sé. Cualquier cosa que me contesten es buena, pero Maestro, es vamos a tratar de... que no sé por qué esa fuerza está a 30 grados del eje X. Ajá. Propiamente no está sobre el eje X, pero sí la puedo representar en este diagrama de cuerpo libre, tal como está aplicada, ¿no? Aquí y aquí, esta es esta fuerza F que está aplicando esta azuleta, y sé que esta fuerza F tiene una inclinación de 30 grados con respecto al horizontal. Entonces, no está aplicada directamente sobre el eje X, pero sí tiene una componente en el eje X. Es decir, una parte de esa fuerza sí se aplica en el eje X. Y para visualizarla tengo que proyectar esta fuerza hacia el eje X y ver que ahí va a aparecer una componente de esta fuerza. ¿Sí? Una componente de esta fuerza. Como es una componente de esta fuerza, le voy a llamar también una fuerza F, pero está ahora en el eje X. ¿Cómo calculo esta componente de esta fuerza en el eje X, muchachos? Eso es de su curso de física 1.
5 newtons por coseno de 30 grados. Ok. Bien, si no se acuerdan, vamos a recordar que cuando yo quiero calcular la componente en X, en este caso una fuerza, lo que debo de hacer es multiplicar la magnitud de esa fuerza por el coseno del ángulo que forma con respecto al eje X. Bien, y entonces esta fuerza X, que ya vi dónde está, que está sobre el eje X, la puedo calcular de esta manera, multiplicar la fuerza que está aplicando esta, se me olvida, esta zuleta de 5 newtons, pero no es el coseno de X, es el coseno de teta, es el ángulo. De manera general, vamos a representar siempre un ángulo con la letra teta, de 5 newtons por el coseno de 30 grados. Y entonces, ¿cuánto me da eso, muchachos? ¿Cuánto vale el coseno de 30 grados? 0.866. Muy bien, 0.866. Eso es correcto. Así vamos a manejar estos valores cuando saquemos la función, el valor de una función trigonométrica y lo tengamos que representar. Vamos a representarlo con 3 decimales. Aunque en su calculadora usemos todos los que les dé, si es que necesitamos cortar ese valor, que sea así, a 3 decimales. ¿Y cuánto me da entonces? ¿Cuánto vale fx? ¿Cuánto es 5 newtons por 0.866? 4.33. ¿4 qué, perdón? 33. 33, muy bien, gracias. 4.33 newtons. Y entonces ya tengo cuánto vale esta fx, muchachos. Si se dan cuenta, no hay otra fuerza en X más que la componente de esta fuerza en el eje X. O sea, no hay otra fuerza más que esté aplicada horizontalmente. Entonces, pues ya voy a aplicar mi segunda ley de Newton en el eje X. Voy a reescribir eso acá arriba. Creo que no tengo otro más fuerte. Entonces, si aplico la segunda ley de Newton en el eje X, aquí me fui. Pero trato de escribir rápido y hago las letras muy feas. Si aplico la segunda ley en X, me dice que la suma de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. En este caso, lo que debo de calcular es precisamente esa aceleración en X, la voy a despejar de aquí. ¿A qué es igual la aceleración en X, muchachos? Si la despejo. Muchachos. Y a la suma de las fuerzas por la masa, bueno, sobre la masa. Sobre la masa, ¿no? Dividida entre la masa. La suma de fuerzas en X dividida entre la masa. Y ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las fuerzas que están en X? ¿Cuántas hay y cuáles son? De aquí del diagrama de cuerpo libre, ¿cuántas hay y cuáles son? ¿Cuáles fuerzas coinciden exactamente con el eje X, muchachos? Están escritas, ¿cuáles? ¿Cómo se llama? Muchachos, sin miedo, lo La tienen. fuerza que ejerce Azuleta. ¿Mande? La fuerza que ejerce Azuleta. De aquí del diagrama de cuerpo libre, muchachos, observen el diagrama de cuerpo libre que dice en X. En este diagrama, ¿cuál es la fuerza o cuáles son las fuerzas que están sobre el eje X y cómo se llaman? ¿Los newtons? Fuerza 1 y fuerza X. Ajá. Las que están exactamente sobre el eje X. Ahorita me interesan solamente las que están sobre el eje X. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llama? ¿Es la fuerza X, no, profe? La fuerza X es la única que hay. No hay otra más, muchachos. Entonces es la fuerza X. Tienen que empezar, pónganse vivos, muchachos, porque si no nos vamos a perder desde ahorita y eso no es bueno. Lo único que tengo en este diagrama de cuerpo libre en el eje X, que es lo que estoy usando ahorita, que es lo que estoy
tratando de encontrar, solamente es esta fx. Esta fx es parte de esta f, pero lo que me interesa es solamente su parte que está sobre el eje x. Entonces, eso es fx, eso ya lo calculé aquí. Aquí tengo su valor. Y entonces, eso lo voy a dividir entre la masa y de esa manera puedo obtener la aceleración en x. Entonces, esta aceleración en x va a ser igual, voy a sustituir sus valores. ¿Cuánto vale la fuerza en x? Ya lo calculamos. ¿Cuánto es? 4.33 4.33 newtons. Gracias, 4.33 newtons. Y entonces, si divido eso entre la masa de este cuerpo, que son 2 kilogramos, entonces puedo obtener qué tanto se acelera este cuerpo cuando Azuleta le aplica esa fuerza de 5 newtons. 4.33 entre 2, muchachos, ¿cuánto es? 2.165. 2.665. 165. 165, ok. 2.165, ¿qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado. Metros por segundo cuadrado. ¿De dónde sale eso? Pues voy a sustituir, para que se vea de dónde sale, voy a sustituir estos newtons por su equivalente, que son kilogramos, metros por segundo cuadrado, y eso va dividido entre kilogramos, que es la masa que está abajo. Entonces, cuando hago eso, veo claramente que estos kilogramos con estos kilogramos los puedo eliminar, y el resultado me queda en metros por segundo cuadrado, que es de hecho lo que espero. Y entonces va a ser 2.165 metros por segundo cuadrado. ¿Qué me dice eso, muchachos? Cuando Azuleta jala con esta cuerda con una fuerza de 5 newtons, produce una aceleración de 2.165 metros en esta dirección. Se mueve hacia la derecha con esa aceleración, esta cajita. Ya llegué a mi primer resultado. ¿Alguna duda, alguna pregunta con eso, muchachos? No, profe. ¿Quedó claro? No, profe, muy claro todo. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es determinar cuánto vale esta fuerza normal. Como esa fuerza normal está en el eje Y, pues tengo que hacer ahora lo mismo que hice antes, pero ahora lo voy a hacer en el eje Y. Aquí voy a trazar mi diagrama de cuerpo libre en Y, para de ahí poder resolver esto. Entonces, si trazo mi diagrama de cuerpo libre en Y, en este represento todas las fuerzas que estén aplicadas en el eje Y. ¿Cuáles son, muchachos? El peso y la fuerza normal. El peso y la fuerza normal. Muy bien. El peso lo voy a representar aquí. Voy a usar este color no. El peso lo voy a representar está con amarillo, pero se va a perder con esa. Lo voy a poner. Voy a poner para representar el peso, para distinguirlo. Bien, aquí va a estar el peso. Recuerden que el peso siempre está en dirección vertical hacia abajo, y luego la fuerza normal, ¿dónde la dibujo? ¿Dónde dibujo la fuerza normal, muchachos? Hacia arriba. Hacia arriba, sin miedo, díganme, sin miedo. Si nos equivocamos no hay problema, muchachos. Pero háganme saber que están ahí. La fuerza normal creo que casi ni se ve. Voy a cambiar de color. La fuerza normal es esta fuerza vertical hacia arriba. ¿Qué otra fuerza hay aplicada aquí, muchachos? ¿Hay alguna otra fuerza en el eje Y? ¿Sí o no? No. No, específicamente, directamente sobre el eje Y, no. Pero hay que tomar en cuenta que cuando esta chica, esta Dita, está aplicando una fuerza inclinada aquí sobre ese cuerpo, esa fuerza también, como está inclinada, también tiene una componente en el eje Y, es decir, parte de esta fuerza está siendo aplicada en la dirección horizontal. ¿Sí? Si yo proyecto esta fuerza que está aplicando esta Azuleta a esa cajita, va a estar aquí.
va a tener un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Y como tiene una inclinación con respecto a la horizontal, pues una parte de esa fuerza está aplicada sobre el eje X, pero también una parte de esa fuerza está aplicada sobre el eje Y, y es esta que aparecería aquí. Cuando yo lo proyecto, va a aparecer aquí una fuerza. Una fuerza que es una componente de esta fuerza, por eso lo voy a llamar también F, pero que está sobre el eje Y. ¿Sí? Y entonces, acá tengo la normal, y acá tengo FY. Y entonces ahora la pregunta es, ¿cómo calculo esta fuerza Y, que es una componente de la fuerza que aplica Azuleta a esta cajita, pero esta componente es una componente vertical? ¿A qué es igual esta componente vertical en el eje Y de esta fuerza? ¿Alguien se acuerda, muchachos? De su curso de Física 1. Creo que tengo compañeros que estuvieron conmigo, yo creo que sí trabajamos eso. De los demás no sé, muchachos, pero de los que trabajaron conmigo, estoy cierto que lo vimos. ¿Cómo puedo calcular la componente en Y de una fuerza? Fuerza por el seno de 30 grados. En general, el valor de la fuerza por el seno del ángulo que forma con respecto a la horizontal. Bien, entonces esta fuerza Y, en este caso va a ser la fuerza que aplica esta azuleta de 5 newtons por el seno de, en este caso, 30 grados. Y entonces ahora sí puedo calcular cuánto vale esta fuerza en el eje Y. Eso va a ser 5 newtons por el seno de 30 grados vale 0.5, si no mal me acuerdo. Si me equivoco, me dicen, muchachos, con su calculadora corrobórenlo. Sí, son 0.5, profe. Entonces, esta fuerza en Y va a ser 50 por 0.5, me va a dar 2.5 newtons. Ya está. Ya encontré cuánto vale esta fuerza en Y. Ahora sí ya me puedo lanzar a resolver esta parte, porque mi interés es determinar cuánto vale la fuerza normal. Como esa fuerza normal está en el eje Y, pues lo que tengo que hacer es aplicar la segunda ley de Newton, pero ahora en la dirección del eje Y. En el eje vertical. Y esa segunda ley de Newton en el eje Y me dice que si la suma de fuerzas, me dice que la suma de fuerzas en este eje Y debe de ser igual al producto de la masa por la aceleración en Y. Pero antes de seguir avanzando, muchachos, debo de preguntarme cuánto vale la aceleración en Y. En este caso, muchachos, estoy suponiendo que esta hada jala esta cajita y lo único que logra es que se arrastre sobre esta superficie horizontal. Es decir, no levanta la caja, no la hace que se mueva hacia arriba, no la carga. Entonces, el cuerpo se mueve hacia arriba, se mueve verticalmente hacia arriba. Pregunto. Muchachos, ¿sí no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, pues si le aplicara suficientemente fuerza como para cargarlas, sí se movería hacia arriba. Pero la fuerza que le aplica nada más lo único que produce es que se arrastre. Tengo aquí, voy a sacar aquí mi auxiliar, muchachos, si lo ven. Acá está. Si yo le aplico una fuerza inclinada, lo único que voy a hacer es que se arrastre, en este caso sobre mi mano. Si le aplico suficiente fuerza, lo voy a levantar, pero en este caso solamente logro que, si le aplico esa pequeña fuerza, solamente logro que se arrastre sobre la superficie. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que está haciendo Irides. Entonces, repito la pregunta. ¿Hay aceleración en dirección vertical? ¿Hacia arriba o hacia abajo? No. 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 Entonces, No. esto es lo que hay que considerar aquí. Si no hay aceleración, esta aceleración va a valer 0. Eso es importante, porque si no hacemos esta consideración,
ya no podemos seguir avanzando. Bien, ahora, me dice aquí la segunda ley de Newton que debo de sumar las fuerzas en Y. La pregunta es, de mi diagrama de cuerpo libre, de esto que tengo acá, este es mi diagrama de cuerpo libre. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje Y y cuáles son? Díganmelas, díganme su nombre. El peso y la fuerza normal. Nada más. Y la fuerza Y. La fuerza Y, recuerden, ahí hay tres. La fuerza, el peso, la fuerza normal y la fuerza Y. Voy a empezar con las positivas, las que están hacia arriba, las que están verticalmente hacia arriba, porque esas son positivas de acuerdo con lo que ya sabemos de un sistema de ejes cartesianos. Los valores positivos en el eje Y son hacia arriba, los valores negativos en el eje Y son hacia abajo. Entonces, tengo la fuerza normal más la fuerza en y luego el peso está hacia abajo, entonces el peso es negativo, le voy a poner menos el peso, y entonces eso es igual a la masa de este cuerpo por la aceleración. Pero ¿cuánto vale la aceleración? Ya dijimos que este cuerpo no se va a levantar, no va a ser cargado, sino que solamente se va a arrastrar horizontalmente, entonces la aceleración va a valer 0, tampoco se va a ir hacia abajo, tampoco va a romper el piso y se va a caer, entonces por eso va a ser 0 esta aceleración en Y, perdón, ya me fui. Entonces va a ser la masa por 0 y eso me va a dar, esto se va a hacer 0. Entonces me dice que la fuerza normal más la fuerza en Y, aquí me faltó la fuerza en Y, menos el peso, va a ser, perdón, menos el peso va a ser igual a 0. Y ahora sí, muchachos, si quiero encontrar la fuerza normal, ¿qué hago? Necesito encontrar esta fuerza normal. ¿A qué va a ser igual? ¿Qué tengo que hacer para encontrar su valor? ¿Alguna idea? Muchachos, sin pena, sin miedo, díganme qué tengo que hacer. Tendría que despejar y creo que sería el peso menos la fuerza Y. Muy bien, gracias. Tengo que despejar, efectivamente. Si quiero encontrar el N, pues voy a empezar a despejar. Bueno, voy a hacerlo paso a paso. Todavía no voy a despejar esto. Lo primero que voy a quitar va a ser W. Lo voy a pasar de este lado. N más FY va a ser igual a W, que era negativa de este lado, se va a pasar del otro lado con signo contrario, entonces va a quedar igual a W, al peso. Y luego voy a quitar FY, la voy a pasar de este lado también. Y como la va a pasar de este lado, ¿cómo va a pasar? Restando. Restando. Entonces me queda que la fuerza normal va a ser igual al peso menos la fuerza en Y. El peso todavía no lo conozco, pero lo puedo conocer. ¿Cuánto vale el peso de este cuerpo? ¿A qué es igual el peso? 2 kilogramos. ¿Cómo lo calculo? No, esa es la masa. El peso, ¿cuánto es? ¿Cómo lo calculo? Multiplicando la masa por la gravedad. La masa por la gravedad, entonces es la masa de este cuerpo por la gravedad menos FY. Lo puedo hacer por fuera o lo puedo hacer aquí sobre la misma ecuación, entonces la fuerza normal va a ser igual a la masa de este cuerpo, 2 kilogramos. ¿Por cuál gravedad? ¿Cuánto? 9.8. 9.8 metros por segundo cuadrado. Y eso menos FY, ya la calculé, ¿cuánto vale? 2.5. 2.5 newtons. Y entonces voy a ver que la fuerza normal es igual a 2 por 9.8 me va a 19.6 kilogramos metros por segundo o newton, que es lo mismo, por segundo cuadrado, perdón, menos 2.5 newtons. Entonces la fuerza normal va a ser igual ¿a cuánto?
14.6. 14. No, a ver. 19.6 menos 2.5. 17.1. 17. 17.1. Muy bien, eso me parece más. 17.1 newtons, ¿no? Y entonces ya encontré la fuerza normal. ¿Qué me dice esto? Que esta caja que pesa 2 kilogramos ejerce una fuerza de 19.6 newtons sobre la superficie en la que está posada. Pero la fuerza normal con la que responde la superficie es solamente de 17.1 newtons. ¿Qué pasó ahora con lo demás fuerza? ¿Por qué no son iguales ahora? ¿Alguien tiene una idea? Porque le ayudó a Zuleta un poco a Así cargarla. es. O sea, como Azuleta vuela, pues es un poco más diferente el peso porque está yendo hacia arriba. Ajá, Azuleta, como está jalando hacia arriba Azuleta, prácticamente le está ayudando al piso a que sostenga menos peso. O sea, sí está tratando de cargar esa caja un poquito, está aplicando una cierta fuerza hacia arriba, y entonces el peso ve como si la caja pesara un poquito menos. De hecho, el peso ve que solamente pesa 17.1, porque Azuleta está cargando lo demás, está aplicando esa fuerza que está haciendo que el piso pues necesite responder con menos fuerza. Pero si yo sumara esas dos fuerzas, pues vería que es, entonces me da 19.6. Si yo sumo, chequele esta más esta, ahí tengo los 19.6 newtons con los que debería responder el piso, pero como no, como esta ya lo está aplicando Azuleta, ya el piso ya no necesita cargar 19.6, sino solamente 17.1. El resto lo está soportando Azuleta cuando la está jalando. No sé si quede aquí claro, muchachos. Esta es la idea, tratando de aterrizar toda esta serie de números. Muchachos, preguntas, dudas, comentarios. No, pero No, No, profe. No, profe, todo claro. Bien, entonces de aquí, ahorita lo que hicimos fue calcular esta aceleración, esta fuerza normal, pero puede ser que la situación sea al revés, que me den la aceleración, por ejemplo, y me pidan calcular la fuerza, alguna de las fuerzas, o me pidan calcular la masa. Es decir, que de esta ecuación que me dice que la fuerza es igual, más bien que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Perdón, yo pudiera tener que encontrar cualquiera de sus valores, de sus parámetros. La suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pues puede ser que me pidan la masa, y entonces si yo despejo la masa de ahí, va a ser, voy a ver que va a ser el resultado de la suma de las fuerzas entre la aceleración. Despejándola de ahí, y si lo que me pidieran fuera, ¿qué más? ¿La fuerza? No, la están. Si me pidieran la aceleración, pues es lo que ya estuvimos haciendo aquí, sería la suma de las fuerzas entre la masa ya está. Entonces, a lo mejor, digo, este es un poco más completo este ejercicio que el anterior, pero si seguimos la secuencia, muchachos, si vamos parte por parte y recordamos que lo que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Newton, generar nuestro diagrama de cuerpo libre, identificar las fuerzas que están en la dirección que estamos analizando, y aplicamos la segunda ley de Newton, pues vamos a poder encontrar lo que queramos, ya sea la fuerza, la aceleración, incluso la masa, siempre que las despejemos adecuadamente de nuestra ecuación de la segunda ley de Newton. Y algo que debemos recordar también cuando tenemos un ángulo inclinado es esto: debemos de saber cómo calcular las componentes de esa fuerza. Esa es el componente de una fuerza en X, esta es la componente de una fuerza en Y. Eso ya debiéramos de manejarlo bien desde
curso pasado, muchachos. Les voy a pedir, muchachos, los que participaron, déjenme ahí su mensaje en el chat, su nombre y apellido. Nada más su nombre, su primer nombre y su apellido, por favor, para poder registrar su participación en Class Dojo. Mándenme su nombre y su apellido, todos los que participaron, todos los que me ayudaron en esta sesión, para poder registrar su participación. ¿Vale? Muchachos, dudas, preguntas adicionales. Y nos queda un minuto para terminar esta sesión. ¿Lo va a subir esto a Classroom, profe? Esta presentación, así como tal, la voy a subir de inmediato. El video, tal vez hasta el fin de semana que tenga oportunidad. Pero sí lo voy a subir a YouTube el video y a Classroom esta presentación. Vale, Solo el primer nombre. No escuché, perdón. Solo el Otra vez se entrecortó tu audio. Bien, muchachos. Entonces, si no hay nada más, muchachos, nos queda medio minuto. Voy a publicar los ejercicios para que vayan trabajando esto y en la siguiente sesión veremos las dudas que salgan al respecto. ¿Vale? Del chat voy a sacar sus participaciones. Les recuerdo que no olviden registrar su asistencia, muchachos. Y si no hay ningún comentario adicional, pues les agradezco su asistencia. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima sesión. No olviden registrar, completar la encuesta, por favor. Necesito su información. Todos los que no la hayan resuelto, respóndanla, por favor. Hasta la próxima, muchachos. Excelente día. Luego, profe, se me lavan las manos. Bye. Mucho, profe. Hasta luego.